de vuelta con Matinal. Ahí estamos viendo una vista de la ciudad de Santo Domingo. Y Ana Mercy Otañez y una servidora, Laura Castellanos, ya estamos listas para conversar con la doctora Nina del Castillo, directora de Proconsumidor, quien hoy nos honra con su visita. La maltrató el tránsito en la llegada. Así es. Pero todavía tenemos unos minutos para conversar, así que gracias por acompañarnos y que podamos ventilar algunas de las dificultades que Proconsumidor está teniendo en los últimos tiempos y que se ha estado discutiendo en los medios de comunicación. Bienvenida, un placer tenerla con nosotros. Buenos días, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Para nosotros siempre es una oportunidad para decir las cosas buenas y, bueno, las dificultades también. Empecé por las dificultades porque a mí particularmente me llamó mucho la atención el descaro al que llegó un caso en el cual a los inspectores de Proconsumidor no se les permitió realizar su trabajo, pero casi se les secuestró incluso dentro de ese proceso, lo cual es una señal bastante peligrosa desde el sector privado respecto al respeto a la regulación a favor de los consumidores, y también muestra mucho el temor respecto a las prácticas que se están teniendo en el mercado privado con relación a estos temas. Evidentemente ya se dieron muchas declaraciones públicas al respecto, pero ¿qué otro tipo de medidas se están tomando para garantizar que los inspectores puedan realizar tranquilamente su trabajo de defensa de los consumidores? Primeramente quisiéramos especificar que esa situación no se quedó solamente en la imposibilidad de nuestros inspectores de hacer el trabajo que le correspondía. Como consecuencia de eso tomamos las acciones pertinentes desde la administración, porque como autoridad, si permitimos que casos como ese ocurran, las consecuencias van a ser muy negativas para todo el mundo. Obviamente nuestros inspectores se vieron en ese momento perjudicados, pero además de verse perjudicados y de correr incluso los riesgos a su integridad física, hubo un desconocimiento de que la autoridad se reviste de unas formas para justamente garantizar ese bien común que todos anhelamos. Y por eso ese establecimiento no solamente fue multado con una sanción bastante drástica, sino que también en su momento interpusimos las acciones penales correspondientes para mandar una señal clara. Cosas como esas no pueden ocurrir. Ese es el supermercado que está ubicado en San Francisco de Macorís, del que estamos hablando, que luego de las acciones tomadas por Proconsumidor vino el problema y la queja de que el mismo fue cerrado. Sí. Y esto iba en perjuicio no solamente de los propietarios, sino que los empleados también se quejaron de su trabajo. Sí, pero su trabajo no puede ser revestido de la ilegalidad. La protección al trabajo, la protección incluso a la persona del dueño, que se decía que era una persona, él mismo se decía que era una persona seria, no puede estar revestido de la ilegalidad y de permitir acciones como las que ocurrieron. Más allá de ese hecho, pues nosotros hacemos un llamado, y ese es un llamado que creo que se ha entendido. Todas las entidades que ofertan bienes al público están sujetas a la verificación, porque lo que nos corresponde es garantizar que esos bienes lleguen en condiciones óptimas a la ciudadanía. Y en eso Proconsumidor no puede transceder. No lo puede hacer porque de hacerlo se perdería justamente la capacidad que tenemos de verificar. Y además, está claro que una verificación pudiera arrojar situaciones como esa que se arrojaron, pero sobre todo una verificación puede arrojar que un establecimiento esté bien. Y si ese establecimiento está bien, esa es la mejor garantía para todos los consumidores cuando van y compran bienes en el mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es un llamado, además, a través de nuestros departamentos correspondientes, de que se respete la posibilidad de que nuestros técnicos, nuestros inspectores, que aprovecho para decir, son un cuerpo especializado. Nuestros inspectores son todos profesionales, están en un proceso de acreditación bajo una norma internacional, ISO 17025, que es una norma de inspección, y obviamente eso les reviste una confianza, no solamente a la autoridad, en este caso Proconsumidor, sino también al comerciante, que tiene frente a ellos un actor que va a saber en cada caso cómo manejar la situación particular y que tiene unas condiciones adecuadas
para que justamente no se quede en el decomiso puro y simple, sino que haya también unas oportunidades de mejoras de ese comerciante al momento de ofrecer sus productos. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Reciben una denuncia de un cliente o cada cierto tiempo Proconsumidor envía a esos inspectores a los diferentes establecimientos? Nosotros actuamos de las dos maneras. Actuamos de oficio, es decir, actuamos bajo un esquema y un plan anual de inspección, y también actuamos por denuncias. Las denuncias que llegan a nuestras redes, a nuestra página, a nuestras diversas dependencias que están en 8 localidades en el país, se le da un seguimiento mediante inspección para verificar la oportunidad o no de lo denunciado. En definitiva, estamos haciendo un trabajo preventivo por un lado y también punitivo por otro. Y cuando hablo de preventivo, quiero referirme brevemente a eso. Nosotros establecimos un departamento de buenas prácticas comerciales. Ese departamento es una especie de tutoría a los proveedores, y esa tutoría lo que busca es informarle cómo mejorar su oferta a los consumidores, que es en definitiva lo que todos tenemos que proteger, incluyendo los comerciantes, los proveedores, porque su razón de ser es vender, y si no tienen consumidores para consumir lo que están vendiendo, pudieran tener que cerrar sus establecimientos. Entonces, desde buenas prácticas comerciales, vamos desde cualquier ámbito y le enseñamos al proveedor cuáles son las normas que deben de cumplir, normas que están establecidas en nuestros marcos legales también. Por ejemplo, si trabajamos con ellos el tema de la publicidad, le decimos cómo debe ser la publicidad, cómo la publicidad debe de dar información suficiente al consumidor para garantizar que compre el bien que sea, orientado por la publicidad, pero que cuando lo tenga o lo vaya a comprar no reciba sorpresas. Cómo orientar también a las agencias publicitarias que han sido parte de nuestro día a día en la administración de este Proconsumidor. Y una pregunta, dentro de estas pautas, tanto a nivel preventivo como punitivo, ¿qué nivel de cumplimiento están teniendo las empresas, ya desde la perspectiva de Proconsumidor? ¿Hay un nivel adecuado? ¿Se está teniendo que imponer una cantidad excesiva de multas? ¿Cómo se está comportando el mercado de los proveedores frente a la regulación de Proconsumidor? Yo entiendo que estamos avanzando, datos objetivos indican que hemos estado avanzando. Ahora bien, tenemos grandes retos, y uno de estos retos, puedo permitirme decirlo, es en el tema de la verificación del etiquetado con lo relativo a la fecha de vencimiento. Hay muchos productos en el mercado alimenticio, sobre todo, que tienen una fecha de vencimiento que ha llegado a su término. Los datos objetivos así lo demuestran. En el primer semestre de nuestra gestión decomisamos 48,000 productos alimenticios, en un 82% vencidos. En este mes de agosto, los operativos del 1 al 5 arrojaron 7,400 productos vencidos, decomisados, de los cuales casi un 90% eran vencidos. O sea, tenemos grandes retos todavía, aunque obviamente hemos avanzado en los niveles de cumplimiento, pero yo quisiera pasar al estadio de decir que no hay ningún producto decomisado en el mercado, porque en definitiva a eso es que aspiramos, y a eso es lo que tenemos que decir, que estamos gratificados porque no lo hubiese. Y el tema de las etiquetas en español, aparentemente con las nuevas medidas que se han tomado en el gobierno, los proveedores están teniendo dificultades distintas. Tengo entendido, por ejemplo, que a algunos de ellos se les está pidiendo que el etiquetado venga en español desde el punto de origen, en el caso de las importaciones, lo cual para muchos es impracticable porque no necesariamente hay la posibilidad de hacer ese tipo de etiquetados en origen, sino que la práctica había sido etiquetarlo a nivel local para garantizar el cumplimiento de la norma. ¿Qué tipo de diálogo hay con los importadores en este momento con esa dificultad?
antes que nada quiero decirte que la ley de Proconsumidor manda que los productos estén en español. Y no puede ser de otra forma porque nosotros somos un país hispanoparlante. Entonces, hay muchas personas que pueden manejar otro idioma, pero la mayoría se presume que no lo hace. Y la información de la etiqueta es la información mínima que nosotros como consumidores inteligentes debemos de tomar en cuenta. Las etiquetas son mal conocidas. Las etiquetas las personas entienden que son solamente un documento que dice quién es el fabricante. No, la etiqueta te da desde el contenido del producto, que te permite, por tanto, escoger entre uno y otro a nivel de precios, porque quizás hasta el envase es similar, pero el contenido te da una diferencia importante para tú hacer una compra económicamente inteligente, o también te dice los ingredientes que tiene ese producto que te garantizan tu salud. En el caso de un hipertenso, los niveles de sales del producto son factores que deberían de orientar la compra de uno u otro. Pero ¿cómo afecta el lugar de etiquetado ese tipo de información? Porque evidentemente todo el mundo está de acuerdo en que la información tiene que estar, es un mandato de ley, pero ¿cómo afecta dónde se hace el etiquetado? Nosotros desde Proconsumidor estamos claros que hay algunos productos que se harían difícil etiquetarlo en origen. Ahora bien, que la garantía del origen es que la etiqueta no se vaya a desprender y que esté vinculada directamente al producto y que por tanto no haya la posibilidad mínima de que esa información se pierda en el camino. Y eso, por eso es que se ha llamado a que los importadores pidan a sus fabricantes que lo pongan en origen. Nuestra norma permitiría el etiquetado complementario, pero la verdad es que la aspiración y el deseo, y en ese sentido están trabajando no solamente Proconsumidor, sino múltiples entidades públicas, es que se proteja íntegramente el contenido informativo del producto a través de la etiqueta en origen. Y acuérdense que la información es un derecho constitucionalmente consagrado que tenemos todos. Sin embargo, el sector de comerciantes en este país es muy privilegiado, tiene ciertas facilidades. ¿Cómo ha asimilado no solamente lo del etiquetado, la parte de la inspectoría que hace Proconsumidor, que llega y no avisa? He estado hasta en restaurantes y he visto cómo llegan los inspectores de Proconsumidor y cómo se activa el movimiento de los empleados. ¿Lo han aceptado, la han apoyado, sí, respaldan la gestión de ustedes? Sí, yo pienso que las empresas se han dado cuenta que Proconsumidor es un valor intangible que deben ellos mismos proteger. Porque cuando, yo decía hace unos momentos que cuando una inspección revela una buena práctica, ese es un valor que la misma empresa explota. Señores, le hago una historia. Nosotros en algunos operativos hemos encontrado en restaurantes, en cafeterías, en panaderías, en supermercados y en colmados, que no hay ninguna inconformidad. Y como una forma de fomentar que esa buena práctica se mantenga, le mandamos una carta a las personas diciéndole que en esa fecha, porque tampoco no es en eterno, no es en abstracto, que en esa fecha la inspección tal dio como resultado que no había ningún tipo de inconformidad y que por tanto exhortamos a que sigan cumpliendo con la normativa en favor de sus consumidores y de todos nosotros. Los establecimientos enmarcan la carta, la presentan como un valor y eso es bueno. Bueno, eso no quita que mañana vayamos de nuevo a inspeccionarlo. Pero eso es bueno porque en la medida en que todos hagamos lo que nos corresponde, tenemos un mejor país. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Sí. Y agradecerle su participación con nosotras en esta mañana. Muchísimas gracias por invitarnos y que te mejores. Muchísimas gracias. Señores, despedimos a la doctora Nina del Castillo, directora de Proconsumidor. Gracias por haber estado aquí. Nos despedimos también, señores. Nos vemos mañana.